Bueno, y hoy vamos a compartir un tema que ya habíamos adelantado la vez pasada. Creo que algunos de ustedes ya ya nos reunimos a través de esta plataforma la semana pasada con el tema de la ética laboral y habíamos adelantado un poco el tema que vamos a ver hoy y me permiten un segundo compartir mi pantalla. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con la idoneidad. Así que si por ahí quedó algo en el tintero de la reunión pasada, alguien estuvo meditando, pensando, discutiendo, podemos compartir porque tiene bastante que ver el tema de la reunión anterior con esta, ¿sí? No me gusta a mí llamarle capacitación ni charla, sino que más bien es un conversatorio en el cual podemos compartir ideas, porque creo que cuando uno comparte es el momento en el cual aprende. Entonces, esto comparto con ustedes, así aprendo yo más que ustedes. Y también por ahí si alguien opina distinto, es ideal porque así podemos enriquecer. Entonces, hoy vamos a ver este tema que se llama, que se llama idoneidad y una pregunta. ¿Es un principio perdido? Vamos a profundizar un poco sobre este concepto y vamos a ir desmenuzándolo en este corto tiempo que tenemos. Entonces, para principiar, vamos a ir por el principio, entendiendo lo que principio significa. Viene del latín principium y habla sobre el origen, comienzo, inicio, base. ¿No? Eh, Se refiere en general al inicio o a la génesis de algo y se utiliza mucho desde el sentido filosófico, moral y ético, pero también se refiere a las leyes fundamentales de cómo funciona, ya sea una ideología, una doctrina, una religión o una ciencia. Algunos ejemplos pueden ser de algunas leyes o fundamentos en la ciencia, por ejemplo, el principio de Arquímedes en física, algunos por ahí tienen de la secundaria, del colegio, el principio de Arquímedes, ¿verdad? El que habla de que el, el, un cuerpo sumergido en un medio líquido recibe un impulso hacia arriba proporcional al peso al del líquido que se desplaza, ¿verdad? Y el principio de la gravedad de Isaac Newton nos dice que todo cuerpo cerca de un cuerpo celeste o cerca de un planeta tiene un peso que es proporcional a su masa y a la aceleración de la gravedad al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esos son principios. ¿Cuál es una característica de un principio que se cumple siempre dentro de sus condiciones? O sea, yo puedo estar aquí en el planeta Tierra y puedo no creer en la ley de la gravedad o en el fundamento o en el principio de la gravedad, pero no importa si yo creo o no en ellos porque ocurre. Ocurre siempre. Ya no es una creencia ni un dogma, sino que es un principio. Entonces, ahí hablamos de aclarar ya ese tema del principio. Ahora vamos a ir detrás del término de idoneidad, que se refiere a la aptitud, a la aptitud, a la buena disposición o capacidad que algo o alguien tiene para un fin determinado. Proviene del latín idoneitas o idoneitatis y tiene que ver, el tema de aptitud, tiene que ver con algo que es adecuado, apropiado o conveniente. Fíjense cómo esta palabra idoneidad gira alrededor de algo que es adecuado, apropiado, conveniente, también una buena disposición o que tenga una capacidad. O sea, tiene que describe a algo y después fíjense que habla de una frase interesante que dice para un fin determinado. Por eso siempre nosotros tenemos idoneidad para algo. Siempre tenemos para un fin. Uno no puede decir yo soy idóneo. Idóneo de para qué, en qué. Entonces, la idoneidad siempre está referido a algo. En el caso, por ejemplo, de la DINAC, sabemos que cuando se hace, por ejemplo, no sé, se evalúa la idoneidad eh, para recibir la licencia de piloto o de controlador de tráfico aéreo o de mecánico de aviación. Entonces, para eso es idóneo para algo. Bien, entonces me gustaría que por ahí compartan, como dijo Isaías, a través del chat, así él me va acercando las inquietudes. Ahora, la idoneidad, esto que está acá es la Constitución Nacional vigente nuestra. En el artículo 47 habla sobre las garantías de la igualdad. ¿eh?
El Estado dice garantizará a todos los habitantes de la República, y fíjense, bueno, igualdad para el proceso de la justicia, en cuyo efecto allanará los obstáculos, que, bueno, igualdad ante las leyes, y también en el inciso 3 habla sobre la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas sin más requisitos que la idoneidad. Entonces, la idoneidad es lo único constitucionalmente o legalmente aceptado para discriminar. ¿No? Y aquí a mí aquí me gustaría revisar un poco el término discriminación, que hoy es una de las armas, no de las armas, sino que digamos una de las herramientas ideológicas más utilizadas para descalificar. Hay muchísimos términos que hoy la dialéctica moderna ha optado por utilizar como un método en el cual se termina la discusión. O sea, vos discriminás. Cuando alguien te dice que vos discriminás, se acaba la discusión porque ya te puso un rótulo en el cual ya no sos apto para seguir la discusión porque discriminas. Entonces la discriminación es visto como algo malo. Sin embargo, desde el punto de vista de que vamos a hablar ahora, la idoneidad es lo que nos diferencia para el acceso tanto a las funciones públicas no electivas como también en cualquier otra función. Entonces, la manera en la cual, o sea, el criterio aceptado para la discriminación es la idoneidad, entendiendo la discriminación como algo que se criba, ¿no? La criba es el cernedor o el colador, entonces eso tiene determinados tamaños de agujeros, lo que son más grandes quedan, los más chicos pasan. No hay injusticia, sino que hay justicia. ¿M? La discriminación desde el punto de vista de justicia tiene que ver con una igualdad, es la idoneidad es lo que es admitido como para diferenciar. Si yo me voy y quiero volar un avión y soy ciego, no puedo decir me discrimina la DINAC. No puedo, no puedo acusar de discriminador a la DINAC porque yo soy ciego y quiero ser piloto, ¿verdad? Me va a decir, señor, usted no, perdón, no le van a dar los médicos su certificado de aptitud, ¿verdad? Entonces, no es que somos discriminativos, usted no es idóneo, no está apto para eso. ¿Okay? Entonces, hay que entender un poco esto, llevar a nuestro día a día, llevar inclusive a nuestra vida familiar, para entender algunas cosas que vamos a ir profundizando ahora y van a ver cómo esto va cobrando sentido a medida que vamos eh, transitando este camino. Bien, entonces, la idoneidad en la práctica. ¿Qué es la idoneidad? Es el grado en el cual el desempeño cumple con criterios de calidad definidos. Es muy fácil, aparentemente. O sea, es el grado en el cual el desempeño de algo o de alguien cumple con criterios de calidad definidos. Y aquí vemos tres cosas. Vemos que es una manera de evaluación, vemos que se evalúa el desempeño y vemos que están definidos criterios de calidad. Creo que de estas tres partes, lo más importante desde mi punto de vista es la buena definición de los criterios de calidad. Se falla en general cuando definimos los objetivos de calidad. ¿Ok? Seguimos entonces. Rápidamente. Cuando hablamos de idoneidad, ¿qué decimos? Que algo o alguien puede resolver actividades o problemas presentados siguiendo criterios de, y aquí vamos a analizar algunos criterios. Términos que utilizamos muchas veces los mezclamos y vamos a ver acá una línea para tratar de diferenciarlos. La eficacia. ¿Qué es la eficacia? Es lograr resultados esperados del proceso que lideramos. Tiene que ver con la inversa de los errores. Por ejemplo, mi tarea, mi función, mi objetivo es tirar abajo una muralla. Entonces, la eficacia es si yo tiro o no la muralla. Si yo tiro la muralla, soy eficaz. Si no tiro, soy ineficaz. Nada más. Relevancia. El desempeño debe tener el impacto valorado en el proceso. O sea, la relevancia es que tirar de abajo esta muralla es importante para la construcción de una nueva casa. Entonces, ¿qué tan un criterio también de la idoneidad es la relevancia? Porque distintas partes del proceso tienen distinto nivel de funciones. Tiene distintas funciones. Una cosa es, por ejemplo, no sé, construir una losa, pero también yo no puedo construir esta losa si es que no tiro antes la muralla. Entonces, hay que evaluar el desempeño y el impacto en todo el proceso.
Luego está la pertinencia. La pertinencia tiene que ver con que el logro de este objetivo corresponde a sus metas personales. O sea, si a mí me dicen tirar esta muralla, pero a mí no me pagan por tirar la muralla, no voy a tener muchas ganas de tirar la muralla, ¿verdad? Entonces, y esto tiene que ver muchas veces en que la idoneidad, y vamos a ver hacia el final, es también tiene que cuajar con nuestros objetivos personales. O sea, si yo me voy a trabajar simplemente para cumplir horario esperando mi jubilación, claramente mi idoneidad para el cargo va a ser totalmente cuestionable, ¿verdad? Porque mis objetivos son distintos. O sea, de mí esperan ciertas funciones, pero mi objetivo personal es quemar horas para poder acceder a mi jubilación. Entonces, ahí uno ve que mi trabajo no es pertinente porque mi objetivo personal no está alineado con el objetivo del puesto o la función que yo estoy ocupando. La efectividad tiene que ver con la cuantificación de la obtención de la meta evaluada, o sea, cómo se evalúa el desempeño. La pregunta en el tirar una muralla sería, ¿cuánto polvo generó? ¿Cuánto ruido hizo? Eh, ¿cuán, cuánto escándalo armó? ¿Cuánto afectó a los otros procesos? Entonces, eso tiene que ver qué tan efectivo fue. Sí, tiró la muralla, pero fue un desastre, un polvo, y me generó problemas en otro lado. No pudimos pintar porque mientras él estaba tirando la muralla, el polvo me iba a dañar la pintura. Entonces, fue eficaz, pero muy poco efectivo. Y luego viene un término que también se suele mezclar, que es la eficiencia. La eficiencia es alcanzar el mejor resultado con el menor uso de recursos, por ejemplo, dinero, recursos humanos, tiempo. Sí, tiró la muralla, pero me hizo 15 tipos y me hizo comprar 20 mazos, no sé por qué. O sí, me tiró la muralla, pero lo podía haber hecho con 2 personas en una tarde, pero me contrató una topadora que me costó 1.400.000 la hora, ¿verdad? Y tardó como 4 horas, la verdad que no sé qué hizo. Entonces, la eficiencia es con cuánto me costó a mí hacer lo que tuve que hacer. Entonces, todos estos puntos en general son los criterios que se tienen en cuenta para definir la calidad, que a su vez define el desempeño o la idoneidad de las personas. Hasta ahora estamos viendo mucho en teoría y puede ser un poco confuso, pero vamos a ir desmenuzando esto y la idea es que ustedes al final le termine de cerrar un poco la importancia de la idoneidad que para mí como persona, es un principio que está perdido. Está perdido porque las personas ya no conocen mucho la importancia del concepto de idoneidad y hasta se ven discriminados cuando tienen que demostrar idoneidad y por ahora puede sonar un poco raro, pero al final van a terminar de entender por qué pienso esto. Bien, un factor clave y muy importante de todo proceso es esto que está acá. Parece digamos, un slide medio complicado, pero es muy fácil. Primero, yo debo conocer en todo trabajo, en todo proceso, mi situación actual, reconocer dónde estoy. O sea, cómo estoy hoy, qué tengo, qué no tengo, qué me falta, o sea, cuál es mi situación actual. También tengo que tener claro dónde quiero estar, cuál es mi situación deseada, saber dónde queremos estar. Si ustedes, por ejemplo, ponen en el GPS, quiero irme a, no sé, a Estancia Santa Margarita. Entonces cargan en el GPS. Lo primero que te pide es active su posición para ver dónde estás. El GPS no me puede dar el camino si no sabe dónde es tu posición actual. Si yo no conozco mi posición actual, no puedo armar mi navegación para el destino donde quiero ir. Entonces yo tengo que saber bien dónde estoy y no me puedo mentir a mí mismo. Yo no puedo decir, sí, estoy en Asunción y estoy en Encarnación, porque si no mi ruta no me va a llevar a ningún lado. ¿Eh? Y también tengo que tener claro, tengo que saber qué es lo que quiero, dónde quiero estar, porque estas dos son las más graves, los más graves autoengaños que tiene el ser humano y esto tiene una explicación psicológica, podemos profundizar en eso, pero muchas veces nosotros racionalizamos nuestra situación actual. En general lo que hacemos es le culpamos a otro o culpamos a algo, a alguien en el cual nosotros no tenemos influencia, entonces nos quitamos encima la responsabilidad y la situación deseada en general no está alineado con nuestros recursos. Entonces, estamos en una situación actual que no es real y queremos llegar a una situación deseada que tampoco es real, entonces ahí empiezan todos los problemas.
¿Cuál es el problema entonces? Que no tenemos bien definidos nuestros objetivos. O sea, no sabemos realmente qué es lo que nosotros queremos en verdad. Porque muchas veces pensamos que queremos algo, pero realmente estamos queriendo otra cosa. ¿Y dónde termina de cerrar el circuito? ¿Y dónde está el principal problema? En lo que está escrito ahí abajo. Rendir cuentas. Rendir cuentas es el secreto para que funcionen las cosas, pero lo que menos queremos hacer. ¿Por qué? Porque rendir cuentas no está en nuestra cultura. Rendir cuentas es visto como estar sumido ante una autoridad superior. Pero esto es un error conceptual. Rendir cuentas, hay toda una presentación muy interesante sobre rendir cuentas, ahora vamos a ver solo un poquito, tiene que ver con evaluar qué piensan mis clientes de mí. Clientes tenemos siempre, puede ser mi hijo en el proceso de la paternidad, ¿sí? Rendir cuenta puede ser mi esposa en mi proceso de ser marido, rendir cuenta puede ser en mi trabajo, yo puedo tener clientes internos del mismo nivel, puede ser un compañero de trabajo, nivel superior puede ser mi jefe, un nivel inferior puede ser mi colaborador. ¿Qué es lo que se espera de mí y si yo realmente estoy cubriendo sus expectativas? La pregunta es, ¿queremos hacer esto? ¿Nos gusta hacer esto? ¿Lo hacemos? Muchas veces nosotros manejamos la situación lo más calladamente posible, en el mayor secreto posible. ¿Por qué? Porque no queremos rendir cuentas, no queremos mostrar. Y este es el principal problema que existe en nuestra cultura. Nosotros pensamos que la corrupción es un tema exclusivamente de las instituciones, la corrupción es del gobierno, pero no, la estamos pifiando. La corrupción es inherente al ser humano. El ser humano es un ser corrupto que necesita rendir cuentas como como método para combatir o resistir la corrupción. ¿Ok? Entonces, no esperen un gobernante que venga en un caballo blanco con una espada brillante y una capa roja, empezando a cortar cabezas. Eh, eh, como es que el famoso dicho este, caiga quien caiga, no existe eso, ¿verdad? No existe porque esto está institucionalizado. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos rendir cuentas. No queremos rendir cuentas. Le preguntaron los esposos a sus esposas, che, ¿cómo me ves? Estamos dispuestos a hacer esa pregunta a mi hijo, che, como papá, ¿cómo me ves? Pero hay que tener cuidado porque también tenemos que ver los objetivos de nuestros hijos. Papá, sos un papá genial, me compras siempre el último iPhone, tengo siempre los mejores campeones, o sea, hay que entender también el objetivo del proceso. Entonces, varias veces nuestra rendición de cuentas es, mis números están todos bien, pero los números se manejan. O sea, el arte de la administración de las empresas. Sabemos que grandes empresas han sido después encontradas con varios problemas en su contabilidad. Los números se manejan, eso es un arte, ¿verdad? El número de y en general nosotros hablamos de rendir cuentas solamente cuando las cuentas en los números, pero ¿y las cuentas en los otros procesos? ¿Mm? Ustedes como oficina o como en el trabajo, ¿se animan a preguntarle a un cliente interno que lo evalúe? ¿Mm? ¿Cuál es el objetivo de su área de trabajo? ¿Cuál es el objetivo de la DINAC? ¿Cuál es la misión de la DINAC? Ustedes le preguntan a los usuarios, ¿qué opinan? ¿Mm? Eso, eso es rendir cuentas, ¿verdad? Yo puedo definir objetivos en los cuales yo los puedo cumplir, entonces es espejito, espejito. ¿Eh? Espejito, espejito, y el espejito sabe que si no te dice lo que quería escuchar, se rompe, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, si no es espejito, si es otro, ¿estamos dispuestos nosotros a escuchar eso? El problema de la corrupción es eso. El problema de la corrupción es inherente al ser humano, donde nosotros no estamos dispuestos. Nosotros, la individualidad para nosotros es no rendir cuentas. Y es totalmente equivocado. Es un principio equivocado, es típico de una cultura latina, donde nosotros nos creemos independientes, significa que nosotros somos libres. ¿Sí? Y pisoteamos todos los derechos de nuestros vecinos sin ningún problema. Y bueno, esto lleva a otro tipo de problemas. Entonces, aquí vemos cosas importantes, factores claves, porque la capacitación es corta, no puedo entrar mucho en detalles, pero tenemos la situación actual, saber dónde estoy y dónde quiero estar, definir objetivos parciales o metas parciales que me lleven a esa situación deseada, pero muy importante es que cada etapa tenemos que rendir cuentas. No esperar que otro nos pida cuentas. Nosotros tenemos que establecer nuestro sistema
sistema de rendición de cuentas desde el comienzo, porque esa es la única garantía en las cuales podemos resistir a la corrupción. No esperen una persona no corrupta, no lo van a encontrar. Lo que vamos a encontrar es gente que rinda cuentas con objetivos definidos, que realmente cumple con todos los criterios de calidad que habíamos visto antes. Es eficaz, es eficiente, es pertinente y es eficiente en su tarea, en su proceso que es evaluado y es lo que nos da, por último, la idoneidad. Entonces, estos son cosas claves importantes que en general nosotros lo conocemos. O sea, yo les puedo asegurar que estas cosas en general se conocen, pero raras veces lo vemos todo junto y vemos cómo tienen pertinencia un criterio, un concepto con respecto al otro. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo. No lo hice con respecto al reporte de la DINAC. No lo hice. Generalmente no hago con de la empresa porque si no, es como que se ve que estoy auditando el proceso. Yo soy auditor de ISO 9000, entonces audito los informes de gestión. Vamos a ver hoy el informe de gestión del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Nada que ver con la DINAC. Entonces, vamos a ver un poco esto. Yo quiero que ustedes, lastimosamente no es presencial, no les puedo escuchar, pero por ahí pueden compartir por el chat. Vamos a ver ahora, esto es información de gestión, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 2019. Es público, así que lo buscan en internet y pueden hacer el ejercicio. Es largo, me tomé toda una tarde haciendo esto, ustedes dicen qué ganas tiene este tipo. Bueno, lo hice para que nos sirva de ejemplo. Bueno, este informe de gestión, cuando uno hace una evaluación, cuando uno hace una auditoría de calidad, aquí no estamos haciendo un juicio de valor. Está bien, está mal, no. Estamos haciendo un juicio objetivo de qué es lo que encontramos. Después, puede ser ese su objetivo, yo nunca lo sé. Pero cuando evalúo el informe de gestión, encontré tres cosas. Primero, o sea, el foco de este informe, al menos del informe, teóricamente mi informe me tiene que mostrar lo que yo hago y lo que yo soy. Porque ahí también hay muchas veces yo informo una cosa y maquillo, como se dice, maquillo el informe, hago un maquillaje y después cuando convive conmigo me doy cuenta que en realidad yo no estoy maquillado, entonces ahí me ve realmente como soy y me puedo decepcionar. Entonces, lo que hago es revisar cuáles son los ejes de los objetivos de este informe de gestión y encontré tres. Primero, fortalecimiento de las redes integradas e integrales de salud. Digitalización del sistema de información de salud, ordenamiento administrativo. Yo les hago una pregunta. Vamos a suponer que yo compro una isla. Vamos a suponer, compro una isla, voy a meter 1 millón de personas ahí, empiezan a venir las personas y les contrato a ustedes para que sean los responsables de mis ministerios. Yo no lo llamo ministerio, lo llamo secretaría porque la verdad que la palabra ministerio es demasiado grande para esas cosas, pero vamos a llamarle secretaría o dependencia, ¿verdad? Entonces, yo elijo un responsable de la dependencia de justicia y seguridad, dependencia de salud, dependencia de educación y todo lo que es la dependencia de economía. Vamos a suponer que yo le nombro a ustedes, a todos ustedes, pero individualmente. Y yo les digo, te pongo a vos como responsable del pilar o del departamento de salud. ¿Cuál es tu objetivo? Definime un objetivo de aquí a 5 años. ¿Qué vas a lograr? ¿Mm? Entonces, yo ahí tengo que definir mi objetivo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo voy a ser evaluado? El objetivo el objetivo está definido, como lo habíamos visto anteriormente, está definido por qué me vas a evaluar. ¿Sí? Bien, estos son los tres pilares que están marcados ahora. Fortalecer las redes integradas e integrales de salud, digitalización del sistema de información y ordenamiento administrativo. Perdónenme, pero los tres tienen que ver con plata. Los tres tienen que ver con inversión. ¿Sí? Los tres tienen que ver con cómo uso la plata. Fíjense cómo el concepto de rendición de cuentas está distorsionado, porque a mí no me importa cómo el ministerio invierte, ¿verdad? O sea, si vos me decís que vas a conseguir, que vas a poner de aquí a 5 años el triple de camas de unidad de terapia intensiva, yo te voy a decir, para. ¿Qué significa eso? Que vos estás prediciendo que yo voy a necesitar 3 veces más, entonces mi sistema de salud va a estar peor. Si yo les digo, por ejemplo, a ver, yo me propongo que de aquí a 5 años, la mitad de las camas ya no van a ser necesarias. La mitad de las camas de la unidad de emergencia ya no van a ser necesarias. Contra
de aquí a 5 años voy a poner 3 veces más camas. ¿Cuáles de los dos para ustedes sería un objetivo de salud? ¿Que sobren camas o poner más camas porque va a hacer falta más camas? ¿Cuál de los dos apunta a la salud? ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si la parte de justicia, orden y justicia, dice, no, yo voy a poner 3 cárceles más, porque está muy presionado mi sistema carcelario? O decir, de aquí a 5 años voy a tener que cerrar cárceles. ¿Cuál de los dos está más orientado a la idoneidad, al objetivo que tienen las dependencias? O sea, se fijan cómo está distorsionado el concepto de objetivo, por lo cual nuestra rendición de cuentas también es efímera. Por ejemplo, a mí no me interesa esto. Ordenamiento administrativo no es un objetivo, es una necesidad que tiene que hacer para cumplir su objetivo. Digitalización del sistema es una herramienta. A mí no me importa que esté digitalizado o no. Pueden tener un libro de actas, pero eso no es el objetivo, eso es una herramienta. Fortalecer las redes integradas es una herramienta para. No puede ser eso un objetivo. Ese es tu trabajo. Tu trabajo no puede hacer, mi objetivo no puede ser hacer mi trabajo. No, para eso te pago. Eh, el objetivo tiene que ver con el resultado del proceso que yo estoy esperando. ¿Se entiende esto? Es importante porque yo hago nada más este ejemplo, por lo concreto para no dejar cosas en el aire, pero llevemos nuestra tarea diaria, llevemos a nuestra tarea en la casa, en la familia, de nosotros mismos. ¿Tenemos bien claro cuál es nuestro objetivo o mi objetivo es, no sé, cambiar la casa, cambiar el auto, eh, que a mi hijo no le falte nada, pero le falta al papá? ¿Cuál es el objetivo, digamos? ¿Cuál es ahora vamos a ver un poco más adelante que tiene que ver con el concepto de idoneidad y vamos cerrando. Uy, cómo pasa el tiempo. Bien, entonces, vamos a ver un poco los resultados, ¿verdad? Los resultados de la gestión de la cartera de salud. Paraguay tiene solo 50% de camas útiles recomendados por la Organización Panamericana para la Salud. Esto es antes de la pandemia. ¿Sí? 2019, el Paraguay tenía solo 50%. 340.000 personas son diabéticas en el Paraguay. El nivel de diabetes está subiendo en el país. ¿Sí? Unas 2.600 muertes al año se asocian a la obesidad en Paraguay. ¿Cuántas muertes llevamos por el COVID? Y hay un escándalo increíble. Y 2.600 muertes al año asociadas a la obesidad. O sea, se suspenden los vuelos por el COVID. Yo no veo que se suspendan los vuelos por obesidad. Estoy haciendo nada más un chiste, ¿verdad? Pero a lo que voy es que el foco del objetivo no está bien definido. Entonces eso nos lleva después a un problema de que nada funciona, que se vayan todos, pero quiero quitar la emocionalidad de esto y vamos a lo concreto, que es la correcta definición de los objetivos. Es muy importante porque contra ese objetivo yo califico la idoneidad o puedo rendir cuentas y demostrar mi idoneidad ante los procesos. 24% de la población paraguaya consume alcohol excesivamente. ¿Sí? Un cuarto de la población consume alcohol excesivamente. Esto, por supuesto, trae consecuencias. Inicio de las drogas cada vez más precoz. Chicos entre 13 y 15 años ya están probando droga. Ahora vi el último informe a partir de los 11 en las escuelas, antes de la pandemia, por supuesto. 11, 12 años ya estaban probando las primeras experiencias para probar, nomás lo hago, ¿verdad? Entonces, esto después tiene otras consecuencias. A ver, Isaías. Dice, buen día, entonces para las funciones electivas no es necesario ser idóneo. Sí, no, en realidad las funciones electivas en general son políticas. ¿No? En realidad las funciones electivas son políticas. Pero muy buen el punto tuyo, muy buen el punto tuyo, porque eso en realidad lo que está diciendo es que los electores no miran la idoneidad. ¿Sí? No quería entrar en ese punto porque en realidad no estamos, la Constitución Nacional está previendo que el elector no mira la idoneidad. Y lo dejamos ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros votamos personas, colores,
pero no idoneidad. Entonces eso ya está previsto en la Constitución. Esa es mi respuesta posible. De vuelta, es una opinión mía, no es una opinión de la Fundación Buen Gobierno. La Fundación Buen Gobierno engloba un grupo de profesionales. Esta es mi opinión, pero yo deduciría, además los cargos electivos por ahí son cupos políticos, bueno, sabemos estos temas, ¿verdad? Pero la idoneidad tiene que ver con, por ejemplo, cuando se eligen ternas para jueces. Ellos eh, pasan pruebas de idoneidad, hay 3 que son idóneos y después se elegirá. Y ahí ya entran los congresos, ya ese, todo donde la política también pesa. La política es parte de la sociedad, no nos podemos negar, pero hay una terna de gentes que son idóneas, los 3 cumplen con idoneidad, pero después la política elige uno de los 3. Pero sí, es una pregunta interesante y de respuesta múltiple, digamos. ¿Isaías? El- Vamos a estar recibiendo más comentarios como para que puedan ir haciéndonos interactuar. Bien, genial. Vamos a seguir entonces, pero se entiende el concepto. Espero que se entienda el concepto. No tengo idioma, posibilidad de ver su idioma no verbal porque no les veo. Entonces no sé cómo van captando este tema. Seguimos. La idoneidad entonces también está asociado a otros principios que por ahí los tenemos perdidos. Por ejemplo, concepto de vocación, pasión, profesión y propósito. Son palabras que los conocemos, pero muchas veces lo tenemos mezclado dentro de nuestra cultura. Y la idea es ahora hablar un poco de cosas que por ahí lo conocemos, pero tratar de ponerlos todo dentro de una caja. Vocación. ¿Qué es la vocación? Ese llamado o inspiración interna. Es una inclinación, interés, sin buscar retribución. La vocación es eso que nosotros hacemos por más que no nos pagan. Si nos pagan, mejor. Lo hacemos bien sin dificultad. Yo tengo, por ejemplo, vocación para enseñar, vocación para pintar, vocación para ayudar, vocación para sanar, vocación para aconsejar. Son cosas, llamados nuestros, es la tendencia, nos lleva para ahí. Hay gente que le encanta organizar eventos, organiza hasta polladas. Es ideal. Necesita una pollada y invitarle a don fulano, a doña fulana, porque ellos dejan todo sin cobrar nada, pero lo hacen perfecto. Parece que lo hacen sin problema porque es su vocación organizar eventos. La pasión. La pasión es ese sentimiento de predilección. Nosotros sentimos euforia cuando ganamos o mucha tristeza cuando perdemos. Lo hacemos sin saber por qué. Es esa pasión que uno siente y pasa mucho, por ejemplo, con el fútbol. Hay gente que es muy apasionada por su equipo, nunca ganó nada, pero está dispuesto a pelearse y a bloquearle a las personas por culpa de su equipo de fútbol. No tiene razón, porque por ahí no cumplió su objetivo, pero eso no importa. Está apasionado por eso. Capaz que este último o capaz que descendió, pero no importa. General Genes hasta la muerte, ¿verdad? Es un equipo de la D, pero es mi equipo, ¿verdad? O sea, no sé por qué, pero voy por él. Voy por él, significa eso. Esa cosa es fuego interno, ¿verdad? Profesión tiene que ver con esa actividad habitual que las cuales a nosotros recibimos una remuneración. La vez pasada hablamos un poco de la profesión, es el uso de un don para recibir la provisión. Entonces, como decía Steve Prefontaine, si yo no uso mi don, en realidad estoy desperdiciando, ¿no? Si yo no hago lo mejor de mí, estoy desperdiciando mi don. Entonces, lo hago porque sé y porque me retribuye. O sea, soy idóneo, entonces cobro por eso. Esa es la profesión. Y después, lo que para mí es lo más importante, el propósito, que es la mezcla entre la misión, la pasión, la profesión y la vocación, que es lo que nosotros sentimos que debemos hacer, para lo cual vinimos al mundo. Y debemos conocer esto, porque o si no, vamos a estar jubilados y vamos a sentir que nunca hicimos nada. Y es la peor sensación que puede pasar. ¿eh? Estar retirado ya sin tener impacto. Ya estamos retirados, nuestra familia ya se fue, nuestros hijos ya tienen hijos, están con sus familias, ya no pertenecemos al trabajo porque ya estamos jubilados, ya no podemos influir en casi nada o nadie y sentimos que nos faltó hacer algo, ¿sí? Que tiene que ver con sentirnos útiles. Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros
hacemos cosas que no son nuestra vocación, dejamos de lado nuestra vocación, entonces nuestra idoneidad no es la adecuada. Y pasa mucho, por ejemplo, en los lugares donde implica mucho vocación. El sacerdocio, el trabajo pastoral, la policía, los militares, los maestros, los enfermeros, los médicos, implican mucha vocación. ¿Sí? Pasa mucho, por ejemplo, con los médicos. Nosotros tenemos muchísimos casos de médicos jóvenes, principalmente, por los médicos viejos en general siguieron su vocación, pero los médicos jóvenes son los bochos que pudieron pasar el ingreso. De hecho, cuando ustedes van a la fiesta que hacen en el ingreso, dicen, aquí están, estos son los más bochos de Asunción. O sea, fíjense, su vocación es demostrar que son bochos, no la medicina. Entonces, cuando terminan la carrera y se van a un hospital público y tienen que tratar con personas que solamente hablan guaraní, que no tienen recursos y que ven heridas que son, que voy a decir, pero no conoces lo que es el agua y el jabón, y entonces empiezan a decir, che, ¿será que elegí bien yo mi profesión? Porque a mí no me gusta hacer esto, ¿verdad? Entonces, estas cosas se mezclan un poco y lo vamos perdiendo, por eso yo los denomino principios perdidos. Ya estoy contigo, Isaías. Pero lo importante es que todo esto forma parte de nuestro propósito. Isaías. Sí, vamos acá, dice, y la idoneidad de los parlasurianos, representantes nuestros, dejan mucho que desear. Ok, acepto tu comentario, no voy a emitir opinión al respecto, ahora ya te puedes imaginar, después de todo lo hablado, cuál podría ser mi opinión, ¿verdad? Pero comparto tu opinión, no sé quién sos, tampoco, pero lo comparto, ¿ok? Entonces, el propósito es para lo cual nosotros vinimos al mundo. Una de las preguntas básicas del ser humano, independientemente de la ideología, creencia, es ¿para qué yo vine? En esta familia, en tiempo, en este país, bajo estas circunstancias, en este estilo de vida. ¿Cuál es mi propósito? ¿Lo conocemos o no? Hay una muy linda capacitación que se da, que es Buscando tu propósito, que yo les invito que en algún momento lo puedan elegir. Ustedes saben que nuestros servicios son gratuitos y nuestra misión son ustedes y sus familias. Así que lo que ustedes necesiten o quieran, nosotros se los brindamos. O sea, nosotros nos sentimos bendecidos o proveídos cuando les damos a ustedes, que es el concepto de ministerio o de servicio. Acuérdense que ministrar significa servir. Entonces, y servir no es vender. Así que nosotros les servimos a ustedes. Esto es nuestro ministerio, este es nuestro propósito. ¿Verdad? Entonces, nosotros no cobramos por esto. ¿Por qué? Porque lo sentimos que es dentro de nuestro propósito. Bien, entonces, seguimos. A ver, ¿por qué no corre esto? Ahí está. Vamos a ir hablando un poco sobre algunos, ustedes saben, yo creo que les comenté en la primera reunión, yo utilizo conceptos bíblicos, no religiosos ni dogmáticos, yo no quiero saber nada de esas cosas, pero utilizo mucha sabiduría bíblica porque de ahí salen la mayoría de los principios, ¿verdad? Los principios financieros, los principios legales, los principios de igualdad están en este material, solo que nosotros los leemos con otro objetivo, entonces muchas veces no se entiende, pero fíjense, fíjense y vamos a meditar sobre estos 3 puntos, ¿sí? Dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y esto es muy importante, esta es una carta de Pablo a los romanos, y dice, nosotros, ¿sí? Nuestro grupo, somos como un organismo, más que como un órgano, somos más como un organismo que como una organización. Nosotros, ¿cómo hablamos de los equipos? Esta organización, ¿qué es la organización? Es la suma de grupos de personas que cumplen determinadas funciones. Bien, no está mal ese concepto, pero ¿saben cuál es el problema de ese concepto? Que si uno de los departamentos no cumple con su objetivo, no se cumple con todo el objetivo. ¿Ok? O están mal definidos los objetivos. O sea, si un departamento no cumple con su objetivo y da todo igual, quiere decir que está mal definido el objetivo. Los objetivos deben tensar el sistema. ¿Verdad? Entonces, ¿pero qué pasa acá? ¿Qué dice acá? Dice que tenemos que funcionar nosotros como un organismo más que como una organización. ¿Por qué?
¿Cómo son los brazos de una persona que no maneja los pies? O sea, una persona que tiene problemas de movilidad, que anda en silla de ruedas. ¿Cómo son sus brazos? ¿Mm? ¿Cómo son Bueno, no me pueden hacer, no puedo ver el gesto que hagan, pero los brazos de una persona que tiene limitaciones en la movilidad baja son mucho más desarrollados. Tienen los pectorales más grandes, ¿por qué? Porque se manejan todo el peso con los brazos. ¿Qué pasa con las personas que no tienen brazos? Aprenden a escribir y a manejar con los pies. ¿No? ¿Qué pasó ahí? Imagínense si el pie dice, bueno, la mano tiene que escribir. No hay mano, no escribe. No me importa si no hay mano o si la mano no funciona. O si el brazo diga, mira, los pies no funcionan, no se puede mover. No me importa a mí, yo soy mano, la mano es para escribir, para agarrar, no para mover, no para moverme, para eso están los pies. Entonces, ¿qué pasaría ahí? ¿Mm? ¿Qué pasaría ahí? No pasa nada, no se cumple el proceso. Entonces, lo que Pablo indica en esta carta es que nosotros tenemos distintas, formamos parte de lo mismo, pero nuestra función es distinta. Y que también, al funcionar como un organismo, nosotros podemos suplir, ¿sí? Suplir las ineficiencias de los otros como para que todo se logre el objetivo. Porque, ¿qué pasa si yo digo, no es mi problema si el otro sector no cumple? El problema es que vas a tener un mal resultado. Porque acuérdense cuál era el resultado, la rendición de cuentas. ¿Y la rendición de cuentas qué es? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa tu cliente? Entonces, yo puedo decir, nah, el departamento de adquisiciones cumplió con todo su objetivo. Ahora, si el departamento de licencias no cumplió con su objetivo, a mí no me importa. Claro, al cliente no le importan las adquisiciones. ¿No? Al cliente no le importan las adquisiciones. Es parte importante, ¿verdad? Pero en general, lo que hay que buscar como un organismo es eso, suplir la necesidad. Ahora, después depende del liderazgo para que empiece a redistribuir recursos para decir, bueno, mira, metele pierna a vos porque o si no, esto no va a andar. Eh, o salís porque no servís, no sos idóneo, o te pongo en un lugar donde seas idóneo y acá pongo gente que sea idóneo para este proceso. Y esa es la tarea un poco del liderazgo. ¿Eh? La tarea del liderazgo es poner, la mejor utilización de los recursos disponibles, porque acuérdense que en el mundo los recursos son limitados y las necesidades son infinitas. ¿Mm? Entonces la administración es el manejo de los pocos recursos para las infinitas necesidades. Bien, el siguiente punto, y voy acelerando así tenemos la oportunidad de intercambiar opiniones, dice que también estos sean sometidos a prueba primero y si son irreprensibles, entonces sirvan. Fíjense, esto es una carta de Pablo a Timoteo y dice lo siguiente. Primero tienen que ser sometidos a pruebas. ¿Sí? Tienen que hacer el examen teórico para piloto privado, tienen que tener, bueno, para hacer el curso luego tienen que tener el psicofísico clase 2 y después tienen que ponerle con un instructor que habilita a volar 1 hora, 2 horas, depende del tipo de habilitación, y le somete a emergencia, chequeo, o sea, y si los tres están ok, tac, es idóneo para... ¿eh? Entonces, hay que ser siempre sometido a prueba primero. Y es importante esto, que las pruebas sean justas y necesarias para calificar la dignidad. Recién ahí pueden servir. Fíjense el término que utiliza. Y es fabuloso porque utilizan los términos exactos. Dice, y si son irreprensibles. Irreprensible significa que yo no lo puedo prensar, que yo no lo puedo separar. Ellos tienen que tener motivos para no ser discriminados, o sea, para no ser separados de ser candidatos y recién cuando cumplan todos los requisitos pueden servir. O sea, para servir, para el servidor público, porque acuérdense que nosotros siempre servimos y algunas veces cobramos por el servicio. Entonces ahí se van diferenciando vocación, pasión, propósito y profesión. ¿Mm? Nosotros primero servimos, porque el que no sirve, no sirve. ¿Mm? El servicio es lo primero y después viene la retribución. Muchas veces nosotros queremos cobrar primero para trabajar, ¿verdad? Y eso es antinatural. Primero sirvo y después recibo. Eso sería lo natural. Y después, para ir terminando, dice, fíjense esta cita que está en el libro de Deuteronomio, dice, escoged
de vuestras tribus hombres sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como vuestros jefes. Vamos a repetir, escoged de entre vuestras tribus hombres sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como vuestros jefes. Y esto responde a la pregunta sobre los cargos electivos. No estaba preparado a esta pregunta, me puede ayudar esta persona que hizo la pregunta. No estaba preparado, pero siempre se lo hace. Fíjense en la que fue mi respuesta, que tiene que ver con este principio. Escoged de vuestras tribus hombres sabios, no filósofos demagogos, como el tema de la demagogia y la filosofía tiene que ver mucho con nuestra cultura latina que viene de los griegos, es grecorromana nuestra cultura, utilizamos el derecho romano y la filosofía griega, donde el que habla, en la tipos, ¿qué? Pucha, te convence, ¿verdad? Y nosotros valoramos eso, valoramos el entendidos, y el sabio, sin embargo, desde el punto de vista de esta cultura que estamos viendo ahora, sabio es aquel que aplica correctamente lo que sabe. La sabiduría es la aplicación práctica del entendimiento o el conocimiento. El conocimiento es la adquisición de habilidades y la adquisición de temas, y habilidades, y la sabiduría es la aplicación práctica. Y experto es aquello que de tanto aplicar ya puede enseñar. Un experto es aquello que de tanto que hace ya puede enseñar. Y recién ahí dice, yo los nombraré vuestros jefes. Entonces, de todo esto, lo importante es ver que estos principios funcionan siempre, y muchas veces nosotros desde nuestra cultura, nuestra cosmovisión, que es que nosotros ya lo fuimos heredando, pues estamos buscando siempre una condición previa para un funcionamiento individual. Repito, esperamos una condición general o social previa para el funcionamiento individual. Y esa es la nueva tendencia, ese es como se le conoce ahora como el nuevo orden. Yo le manejo, yo quiero que todos sean una masa ovejuna, que yo los puedo llevar de aquí para allá, tiro un poco de comida acá, entonces todas las ovejas para acá, tiro todas las, y mientras yo los trasquilo, cuando estén gorditas les saco la lana y después. Entonces, pero quitamos un poco del concepto de que esa masa, esa sociedad está formada por individuos. Y nosotros desde nuestra individualidad, nosotros desde nuestro aporte social, desde la familia primeramente, en la sociedad como partes de nuestro trabajo y principalmente de los servidores públicos, y también de nuestra comunidad cuando hacemos algún aporte directo a la sociedad, nosotros vamos moldeando la sociedad. A pesar de que hoy hay la tendencia de que estamos esperando, como dijimos al inicio, que venga nuestro gran Salvador, que venga un gran Salvador con el caballo blanco y la espada para cortar la cabeza que corresponde y poner a la gente idónea. Eso no va a funcionar. Nunca funcionó, o si no, fíjense lo que pasa en los países que están en esa situación. Muchas gracias por participar. Dejé unos 10 minutitos para charlar. Tengo un par de temas más que me gustaría compartir con ustedes, pero ahora quiero escucharlo un poco a ustedes y utilizar sus consultas y sus opiniones para seguir desarrollando este tema. Así que soy todo oído. Isaías. Dicen acá, diferencia de idoneidad y la ética pública. Sí, a ver, muy interesante, por eso me gusta más esta parte que toda la previa. Muy interesante porque es muy pertinente tu consulta, ¿verdad? Más que consulta, tu pedido de opinión. A ver, la ética tiene que ver con cómo, o sea, la idoneidad tiene que ver con la preparación que yo tengo para, ¿sí? La preparación que yo tengo para. La ética es la forma en que yo respondo ante ciertas situaciones. Por ejemplo, no sé, a ver, yo tengo idoneidad para hacer PLTA, transporte de línea aérea. Soy comandante de aeronave, cumplo con todas las cosas. Me subo a una aeronave y lo primero que veo es que el extintor de incendio está fuera de fecha. ¿Qué hago? ¿Mm? ¿Qué hago? Hay una película que yo les recomiendo que fue de un accidente en Aeroparque
de una línea aérea famosa, no voy a dar nombres, pero es fabuloso como el comandante mueve la perilla y quita la calco, ¿verdad? Y si ya está arreglado, se sube y después no puso el flap y no cumplió el checklist. O sea, uno tiene que ver, la idoneidad es una condición previa para. La ética es como un anteojo que nos permite ir viendo todos los días, es la cotidianeidad de la vida, cómo nosotros encaramos cada uno. Acuérdense de lo que vimos la vez pasada, que siempre tenemos dos caminos, siempre nosotros estamos tomando decisiones. Y en esta toma de decisiones es donde se ve afectada por nuestra ética, que es personal, y acuérdense que la moral es grupal. Después dice, excelente los cursos, muy importante para tener en cuenta. Y creo que hasta ahí estamos de comentarios, señor Raúl. No sé si quieres decir algo más para terminar o pasamos ya al bloque para tomarnos la fotito. Sí. Acá veo justamente que ahora ya dejé de presentar, veo, ¿no? Las capacitaciones son para transformar el pensamiento crítico y actuar en consecuencia. Excelente, ¿verdad? Porque tengan en cuenta que nosotros como fundación y los profesionales que estamos, nosotros pasamos primero un test de idoneidad para formar parte de la fundación. La fundación es muy exigente en en su captación. ¿Por qué? Porque actuamos en vocación, ¿verdad? No, como no cobramos, entonces eh, pueden ser lo suficientemente exigentes, no cobramos. Entonces, ahora, es importante la palabra transformación que puso el compañero de ustedes acá, porque ahora sí ya veo el comentario. Porque si nosotros nos llenamos de información, pero esa información muy pocas veces logra una transformación. Si nosotros no modificamos nuestro ser, vamos a, no vamos a modificar nuestro hacer. Por lo tanto, como consecuencia, no vamos a modificar nuestro tener. Por ejemplo, del punto de vista, vamos a suponer de las finanzas. Las finanzas, ¿qué nos dicen? Yo tengo deudas. ¿Por qué? Porque gasto más de lo que gano. ¿Por qué? Porque vivo en un estilo de vida que no me corresponde. Entonces, yo soy un buirochusco, ¿eh? Me creo Don Johnson o Sonny Crockett. Bueno, hay muchos de ustedes que saben quién soy. Ahí veo que algunos se ríen, los que tienen mi edad y un poquito menos saben quién es Sonny Crockett de Don Johnson. Los que son más jóvenes no tienen idea, ¿verdad? Por ahí les pueden ayudar los compañeros de mi edad. Me creo como él, super winner. Entonces empiezo a tener cosas de los winners, pero yo no soy winner. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a vivir con plata que no tengo, con cosas que no me corresponden para dar el gusto a gente que no le importa. ¿Sí? Entonces, es muy importante esa palabra transformación del ser, porque como consecuencia va decantando el hacer y como consecuencia el tener. A Perfecto. ver, otro comentario en el chat. A ver si... Justamente esa persona dice, si ocurre eso, es posible llegar a cambiar nuestra cultura. Así es, Brillante pero exposición. así es, muchas gracias. Así es, la cultura tiene que ver justamente con eso. Nosotros capaz que ya no lo veamos. Más, estoy seguro que ya no lo vamos a ver. Pero como dice Clint Eastwood, no pensemos en dejar un mejor mundo para nuestros hijos. Pensemos en dejar mejores hijos para nuestro mundo, porque nosotros ya no lo pudimos hacer. Pero capaz que nuestros hijos sí, nuestros nietos sí, y nuestros bisnietos sí. Pero nos debe partir de nosotros, porque así como el ser, hacer y tener, también nosotros debemos inculcar los principios y los valores. ¿Por qué? No le podemos dejar nosotros un checklist, ¿sí? Un checklist de un Douglas C-47 no le sirve al que vuela un Airbus 340-600. No le sirve. Entonces yo no le puedo dejar algo escrito. Yo le tengo que dejar de que tiene que leer el manual de vuelo, tiene que cumplir el checklist y tiene que rendir cuentas de eficiencia, de responsabilidad y tiene que cuidar su físico, no tiene que tomar alcohol, no tiene que fumar, no tiene que usar droga. O sea, yo le tengo que dejar los principios, ¿sí? No algo escrito para que él siga. No le va a servir. ¿Okay? Ven cómo le hablo, me adecuo para hablar en algo que ustedes conocen, ¿no?